La noche con sus estrellas, su luna hermosa llega hasta mí, trayéndome los recuerdos de tus caricias, Cuñataí. Las flores con su perfume, en tu fragancia me hacen soñar, y surgen entre las sombras tus labios tiernos para besar. Tal vez porque estoy muy triste, recuerdo nuestros amores. Tal vez porque aquellos besos alegaron mis dolores. Lo cierto es que no te olvido, sos mi prenda más querida. Si yo he venido a este pago, allí te dejé mi vida. Las notas de las guitarras cuando acompañan a mi acordeón semejan tu risa dulce con que alegrabas mi corazón. Entonces llora mi fuelle y en su sonido quiere decir: mi guainita idolatrada, he de quererte hasta morir. Tal vez porque estoy muy triste, recuerdo nuestros amores. Tal vez porque aquellos besos alejaron mis dolores. Lo cierto es que no te olvido, sos mi prenda más querida. Si yo he venido a este pago, allí te dejé mi vida. O sea, es muy larga la historia, en definitiva. No es una obra que se gestó de la nada, sino Exacto. que tiene una profundidad muy grande, la inspiración del maestro, y sobre todo que la proyección que tuvo a nivel mundial, que yo siempre digo que no es casualidad, casualmente por la inspiración que esta obra tiene. Una obra que siempre estuvo en el gusto del autor querer hacer una cosa así, pero hasta que no apareció el Concilio Vaticano II, donde permitía que la misa fuera en el idioma vernáculo, eh, no se mandó a hacerla porque no la quería hacer en latín. Claro. Él, como músico, es una conjunción de dos corrientes. Él se formó como pianista clásico, habiendo pasado por Chopin, por Beethoven, por Mozart y por todo eso, pero muy volcado a lo que es la música argentina, la difusión de nuestros ritmos folclóricos y todo, y como tuvo un golpe de suerte que fue cruzárselo en Córdoba mientras él estaba dando un concierto, Don Atahualpa Yupanqui. Él estaba viviendo en Córdoba en ese momento, era muy jovencito, muy pero muy jovencito, y Atahualpa ya era un músico. Y él reconoció ese querer mezclar las dos cosas, y recuerdo, esto me lo contó Ariel, que otra vez que vino a Atahualpa, Atahualpa ese día le dice: usted sabe qué tiene que hacer, tiene que ir a recorrer el norte y donde están los ritmos más ricos, desde Santiago, Tucumán, Salta, Jujuy. Usted tiene que hacer eso. Y Ariel era un chico que a duras penas tenía para bancarse sus estudios. Y él le dijo: bueno, sí, ojalá pudiera. A la siguiente vez que viene de Atahualpa, termina el festival donde estaba, o donde también había estado Ariel, y dice: venga, Ramírez, y le da un sobre. Tomen, esto es para que haga lo que usted me prometió que iba a hacer. Sí, tremendo. Abre el sobre, plata para bancarse el pasaje en tren al norte, y él ahí estuvo un montón de meses anotando cosas, y se metía en los lugares donde estaban los cultores de la música, los originales, y anotaba, y
Incluso en algún momento dice que se perdió mucho de eso, pero le quedó todo en la cabeza. Pero él realmente fue muy consecuente con eso, se empapó de folclore y bueno, y Ariel Ramírez se transformó en Ariel Ramírez. Sí. En la referencia. Es la referencia para la música, pero es una conjunción de las dos cosas. Y la misa criolla es una mezcla también, porque la forma de misa es una forma que viene desde el Renacimiento, la Claro. tradición supereuropea, y está toda planteada en ritmos folclóricos argentinos y hay algo ahí de boliviano. eh, eh, y es como también es una mezcla de los dos mundos. Y él casualmente no la quería hacer en latín, entonces cuando pudo hacerla en español, liberó toda esa... El choque de dos mundos, El digamos. choque de mundo, él dos es, mundos de él dos es eso. culturas. Claro. La música de Ariel Ramírez tiene una profundidad, una perfección de construcción, de composición, porque tiene mucha escuela tradicional, musical, Sí. pero él le dio ese toque, bueno, qué sé yo, desde que se grabó Mujeres Argentinas con Mercedes Sosa y todo eso, es una música perfecta y en Bueno. todo el mundo es famoso. Ahora, el porqué de la Misa. Sí. Misa tiene una inspiración muy especial, que es él estando en Alemania, voy a hacerlo corto. No, sí, Se la hago claro, corta. como se pidió, como se Sí, pidió. sí, sí, porque no vamos a ayer que la tuvimos un rato largo. Pero él estuvo en Alemania, estaba en un lugar donde había dos monjas que le daban el desayuno, estamos hablando. Año 1954-55, o sea, 10 años después de la Segunda Guerra. Del final de la Segunda Guerra. Y estaba en un lugar hermoso, con un paisaje hermoso, y él les dice a las hermanas, ustedes no se inspiran todos los días en Dios viendo este paisaje tan hermoso, Con una casita que quedaba ahí en el medio de un bosque. Y las hermanas le contestaron que lo choqueó mucho. Se quedó duro porque las hermanas le decían, no nos trae ningún buen recuerdo de eso. No queremos ni mirar por la ventana. y las hermanas le contaron que en ese lugar había habido un campo de concentración de los denominados de exterminio. Sí. Ahí iban los que estaban muy, muy mal ya en los últimos, y justamente ahí los exterminaban. En esa casita tan hermosa, restaurada que había ahí, era el lugar donde estaban las cámaras de gas y todo eso, una cosa horrorosa. Pero bueno, esas hermanas lo que hicieron fue, durante los días pasaban y se miraban con miradas que no necesitaban explicación, con los prisioneros del otro lado a 2 alambrados de distancia, y las hermanas dijeron, bueno, tenemos que hacer algo, no podemos dejar que esto siga ocurriendo, somos cristianas, no podemos dejar que esto siga, pero si lo hacían en forma explícita, ataban. Ayudaron a... Entonces empezaron la noche, se empezaron con la noche con un recipiente con comida, ellas dejaban de comer, juntaban todas las sobras del convento donde estaba parando don Ariel, y lo ponían en un recipiente envuelto en un trapo, y hicieron un pozo entre medio de los 2 alambrados en un lugar que ellas veían que se concentraban muchos, pero porque estaba como alejado de los guardias. Entonces iban ahí, hacían el pozo y pusieron al día siguiente estaba el recipiente, pero no estaba la comida. Como diciendo, trae más. Claro. Bueno, y ellos dijeron, bueno, ya está. Y así estuvieron 1 año y medio haciendo eso, no comiendo, dejando de comer ellas a veces, porque cuando no juntaban muchas sobras decían, bueno, no comemos y ponemos más. Sí. Realmente es una abnegación muy, muy... Una muestra de amor, Sí, de de amor, fraternidad, sí, además, en misericordia. aquella época, en la Alemania nazi, hay que pararse en el momento, ¿no? En un lugar donde el común del alemán odiaba a los judíos y estaba, o sea, Sí, era- independientemente de que no estuvieran dentro de lo que era el régimen, porque Era un la lugar de propaganda exterminio, ¿no? la propaganda era una cosa muy, muy dura en esa época, y Sí, la sí, gente, ya sabemos cómo funciona eso. Entonces era un momento muy difícil para tener esa actitud. Y yo sé que muchísimos alemanes también tuvieron estaban horrorizados por la situación, pero no podían hacer Pero nada. no había espacio siquiera para pensar distinto. Sí. Era- No había muy- espacio, no y se además podía, ¿no? te convencían. Pero por eso no Porque había la propaganda era monstruosa. Sí, 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 sí. Pero bueno, justamente se la jugaron y empezaron a hacer eso todos los días,
Hasta que un año y medio más tarde dejan la comida, al día siguiente seguía estando la comida, al día siguiente seguía estando la comida, pues bueno, ya sabemos cómo termina. Ariel quedó, cuando le cuentan esto y se abren, ellas le dicen, no se lo habíamos contado nunca a nadie esto, nos daba miedo. Vos imagínate, han pasado 10 años nada más de la segunda vez. Esto no lo hemos hablado con nadie. Abrieron el corazón y entraron a vomitar todos los que tenían adentro de esa angustia y de toda esa situación. Y Ariel Ramírez ahí dijo, yo tengo que hacer algo para estas mujeres. O sea, tengo que dedicarles algo. Y quiso hacer la misa, pero todavía era la época que no estaba el Concilio Vaticano II. En el viaje de vuelta en barco, él me lo contó. Yo venía escribiendo ya cosas que había sacado del norte y que me había traído melodías y que yo ya empecé a imaginármela. Pero dice, todo ese viaje haciendo anotaciones. Y ahí dice, ahí empezó a nacer la misa criolla. 10 años antes de que se editara y que se hiciera Publicara. conocer. Sí, sí, Y bueno, él, cuando sale el Concilio Vaticano II, que permite esta situación, ya tenía la idea, así que la hizo, sacó como loco, y la dedicatoria es a las hermanas Elizabeth y Regina Bruckner. Por eso cuando uno va a ver la misa criolla, estandarte, como dice él, de la música argentina en el mundo, es venerada en todas partes del mundo, pero de una manera que yo lo he visto y lo he vivenciado en países totalmente distintos a nosotros, cómo aman esa obra. Y el que no la conoce, el impacto que tiene, es muy poderosa. Y ver en la dedicatoria, en el libro, ¿no? Dedicado a las hermanas Bruckner. Vos decís, pero yo me había imaginado otra cosa. Porque uno no se imagina eso. Y cuando te enterás del por qué, porque yo lo primero que le pregunté fue eso. Cuando hice mi primera misa criolla, la hice con él. Yo era chico, tenía 20 y pico de años, y vino a donde estaba yo, y con el coro que yo dirigía en ese momento, que era mi único coro, hicimos la misa criolla. Y lo primero que le pregunté, maestro, ¿por qué la dedicatoria? ¿Quiénes son? ¿Qué metido? Yo no sé, ¿quién me manda a preguntar esas cosas? No, pero ahí él me contó toda la experiencia esta y yo me quedé totalmente choqueado porque no me imaginaba que venían por ese lado. Es muy Sí. fuerte, Es es muy muy fuerte fuerte. el espíritu transformador, ¿no? Del arte. Sí, sí. De qué forma construye desde el dolor, desde un lugar de oscuridad total, Sí. cómo se puede ver transformado y ver la luz a partir de un hecho, de una obra de arte como es esta, Exactamente. y cómo puede transformar y ser transformador de otras almas, de otros corazones que la reciben. O sea, Sí, sí. Es eso. tremendo. Y la fuerza expresiva para mí, casualmente, proviene de la inspiración tan profunda que tiene. Totalmente. Porque inconscientemente, yo no creo que él lo haya pensado, voy a hacer esto, sino que él dijo, Sí. estaba tan inspirado para hacerla, pero es su espíritu, que lo que volcó a esos compases es... Y que en el tiempo después va siendo resignificado, ¿no? Va tomando el sentido mucho más y amplio. muchas cosas siguen vigentes. Y con también. una carga y que es La totalmente, necesidad del hombre de la paz. totalmente. ¿Cuánta gente que habrá interpretado la misa criolla que no sabe la historia esta y muchísimo. que te hace darle un sentido distinto también al momento de interpretarla, ¿no? Porque uno la siente de otra manera y la vive. Al Sí. conocer la historia la Claro. empezás a vivir también de otra manera. Y deja de ser solo nuestra. Claro, Claro, Deja de totalmente. ser solo nuestra, es universal la misa criolla. Vos cuando te pones, yo cada vez que voy a hacerlo no puedo olvidarme nunca que lo que me contó el autor. claro. Y él lo hizo extensivo al mundo, es un pedido al mundo de paz, sobre todo, porque termina con ese danos la paz. Y él me decía una cosa que ayer no trabajamos, pero hoy lo vamos a trabajar, como una paz muy deseada por todo. Danos Y vos la fíjate paz, cómo ¿no? van pasando los años, las décadas, y seguimos. Y la humanidad no aprende. La humanidad sigue. Seguimos con el mismo mensaje, seguimos tirándonos con el bombas mismo entre todos. pedido. Ahora, bueno, ya queda demostrado la cercanía que tenés con la obra debido a la relación que tuviste con Ariel Ramírez, Sí. ¿no? Desde muy joven y demás. Demostrás también la trayectoria que tenés con la misa criolla
y por supuesto Maniana, nada más y nada menos, dirigiéndonos a nosotros, al coro y a la orquesta para la comunidad de Saspeña. ¿Cuál es, digamos, la reflexión? Porque imagino que tantos años compartiendo esta obra maravillosa y que incluso mañana vamos a escuchar arreglos tuyos Sí, para orquesta, sí, sí. eso es importante también El destacarlo. estreno, es un Eh, estreno. estreno. Es un Una obra. estreno, Un estreno. exacto. ¿Qué reflexión haces, ¿no? Después de todo lo recorrido con la misa criolla? Bueno, mira, te voy a contar algo que no les conté yo tampoco. Cuando yo empecé a estudiar en el conservatorio, tenía muy pocos años. 8 tendría más o menos. Hace poquito, pero bueno. Sí, sí. Eh, Hace tanto. 20 años atrás. claro. Gracias. ¿Cuánto te debo? Ya 28. ¿Cuánto a vos también? Pasame el alias. O sea, la cuestión es que cuando yo empecé, en mi primer año en el examen más importante de piano que di, yo quise dar, era año 76. Era chiquito, pero me acuerdo. La primera vez que quise dar un examen de piano importante, quise tocar Alfonsina y el mar de Ariel Ramírez. Y en el conservatorio no me dejaron, porque Ariel Ramírez tenía una militancia política en ese momento de izquierda, y qué sé yo, y no me dejaron. Y aparte no era clásico. Y lo hice igual. La del festival. Desde chiquito, 10, 11 años, y ya ahí... O sea que fíjate lo No, que 10 son, no, no hay pero- casualidades en la vida, pero cómo te unió. Ahí desde fue, entonces. pero después, no, esto es peor. Después, con los años, uno va pasando por la educación académica, de conservatorio, de facultad y qué sé yo, y te van, aunque vos no quieras, te van imponiendo otros gustos. Doctrinas, Doctrinas musicales, culturales. claro, si quieres. con una tradición por ahí que no es lo que... Y me pasó que cuando yo era chico, tendría 17, 18 años, yo estaba ya cantaba en coros y ya había empezado a estudiar canto, quería ser cantante de ópera, etcétera, etcétera. Yo la misa criolla, mi único contacto era en misa, que la cantaban toda al unísono con una guitarra. Yo la despreciaba, no me gustaba. Ni la quiero escuchar. Hasta que sucedió el milagro de que fue Ariel Ramírez a la localidad de Azul, donde yo trabajaba, con el coro, que era mi único coro, yo recién empezaba, tenía 21, 22 años. Y yo dije, sí, hay que hacerlo. Entonces viene Ariel Ramírez. Ariel Ramírez, para mí era Dios, pero no la misa criolla. La misa criolla no me interesaba. Me llega una partitura, que no era la que me regaló él después, pero yo dije, Esto no es lo que yo esto no es lo que yo creía. Claro. Empecé a trabajarla con el coro y ahí empezó La descubriste. un amor. La descubriste en el Y cuando trabajo. vino él Sí. y me contó todo lo que me contó, Sí. más La los interpretación. ensayos con él. Estás dirigiendo y lo tenés a Ariel Ramírez en el piano. Eso no es para cualquiera. Y pibe. Yo dije, no. Ya está. La cantidad de errores en los que caemos cuando nos la creemos que sabemos. Ahora ¿cómo lindo. se encargó? No sé. No Y sé es la obra quién, que más hice en mi vida. La obra que más veces hice es esta. no sé quién inventó la pelea de lo popular y lo Un académico, estúpido. porque en realidad todas las obras europeas vienen también de la De música su música popular. popular, claro, Totalmente. Entonces, ¿quién fue el que dividió y qué gran logro poder esto converger de alguna forma? Ah. Música académica con calidad, con profundidad, desde las raíces folclóricas No, nuestras. ¿no? maravilloso, es maravilloso lo que logró este momento. Entonces, la reflexión es un honor poder seguir haciéndola. El año pasado, este arreglo yo lo hice en homenaje a esta obra que he hecho tantas veces. Con Opus 4 la hicimos en todas partes del mundo, en Sudamérica por todos lados y en todo el país, por lo menos estando yo en el grupo, 20 de las 23 provincias estuvimos. Y la verdad que quise homenajearla con una parte de orquesta que no alterara su contenido, digamos. En la partitura original respeté hasta el último silencio. Bueno, por ahí no exactamente, pero lo único que hice fue
agregarle algunas cositas compuestas dentro del estilo para rellenar un poco esos lugares y para que la orquesta se luzca también, digamos. Claro. Para que, ya que está la orquesta, que no sea un acompañamiento. Entonces yo le pongo alrededor una orquesta haciendo su trabajo al original. Y bueno, ese es mi humilde aporte a esto. No sé si está bien, si está mal, todo. Lo que sí te puedo asegurar está hecho con muchísimo amor por la obra esta y por la música en particular, esta música.